trajeron su Biblia física? ¿Cuántos traen su Biblia digital? ¿Sí? Todos traemos Biblias, eso es lo bueno. Pero yo creo que vamos a ver. Hoy vamos a ver un pasaje en un libro que no es muy común que vayamos a las Escrituras. Y no es muy común tampoco que lo lean. Y cuando mencionamos estos libros de los profetas menores, a muchos les cuesta, ¿no? Ir a la Biblia y ¿a dónde están? Y le están pasando y le están viniendo para acá y le hacen para allá. Entonces les voy a invitar a que vayamos a Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Si ya encontraste Jonás, ya vas muy cerca. Pero si ya vas por Sofonías, te pasaste. Retrocede ahí un poquito. Puedes retroceder ahí un poquito. ¿Ya estamos todos en Miqueas? ¿Sí? Miqueas capítulo 7. Versículo 18. Miqueas 7, 18. Y lo leo, dice así la palabra del Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por ese amor que hoy, Señor, nos vas a estar revelando el día de hoy a través de tu palabra, a través de esta pregunta que inicia el profeta Miqueas, que hoy podemos hacerla como iglesia. ¿Quién Dios como tú? ¿Quién es como tú, Señor? Que puedes perdonar la maldad y olvidar el pecado del remanente de su heredad. ¿Quién es? ¿Quién como tú, Señor? Por eso hoy te alabamos y te exaltamos en esta tarde, y que tu nombre sea glorificado en este lugar. Tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas, nuestros corazones, para que tu palabra pueda entrar, Dios, y nosotros podamos recibirla con gracia, con alegría, Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, compungidos de corazón. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué pregunta la que acabamos de ver de parte del profeta Miqueas. Dios, hermanos, está revelando en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se revela como un Dios lleno de gracia. Un Dios lleno de gracia. Si hoy pudiéramos hacer, imagínense qué bonito que un día vengamos y nos dediquemos a ver la gracia de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Saliéramos de este lugar, yo creo, transformado, porque nuestra manera de pensar cambiaría totalmente. ¿Por qué? Porque se acostumbró por un lapso de tiempo enseñar a un Dios enojado, a un Dios que hacía justicia, que aplacaba su ira, o que venía y dejaba derramar el diluvio sobre la humanidad, y entonces no nos mostraron realmente el carácter verdadero de Dios, la naturaleza verdadera de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con esta generación? Yo crezco en la escuela dominical y crezco con miedo, no con temor, con miedo. Yo no tenía reverencia a Dios, yo le tenía miedo a Dios, de que Dios dejara caer un rayo sobre mí y me exterminara de la faz de la tierra. En serio, hermanos, yo crezco en la escuela dominical aprendiendo un Dios enojado, un Dios que va a abrir la tierra y me va a tragar si me porto mal, un Dios que todo el tiempo yo le temblaba cuando hacía algo malo. Y entonces yo todo el tiempo, hermanos, pensaba que me iba a ir al infierno. Todo el tiempo.
me despertaba y si hacía un error me voy a ir al infierno. Y siempre con esa mentalidad de miedo. Porque me enseñaron a un Dios terrorífico en las escrituras del Antiguo Testamento. Una mala perspectiva de Dios. Culpo al sistema. Pero gracias a Dios, porque cuando tú empiezas, miren la palabra, la Biblia, hermanos, yo he estado dedicándome a esto últimamente, pero no he encontrado un versículo que diga que nos invita a leerla, nos invita a escudriñarla, nos invita a aprendérnosla. Antes no podían tener una palabra escrita como hoy la tenemos, como ustedes la tienen a esa accesibilidad. Entonces la tenían que aprender de memoria. Se la tenían que aprender de memoria. Y entonces los antiguos tenían que pasar de boca en boca, de generación en generación, el mismo mensaje, sin adulterarlo. Sin adulterarlo. Y entonces se tenía que enseñar a este Dios lleno de gracia, que un día la humanidad estaba dentro del huerto en Edén y la humanidad le falló a Dios dentro del jardín. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Dios vino, mató unos animales, los vistió de pieles para que no se murieran de frío. Les dio vestimenta, les dio una oportunidad. El pecado los excluyó del jardín y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios siempre estuvo presente, a pesar de que el pecado tenía sus consecuencias dentro de la humanidad. Por eso Dios siempre se está revelando como un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, en toda la Escritura. En todo el Antiguo Testamento anuncia este encuentro, hermanos, de la manifestación perfecta de Dios en la persona de Jesucristo. De Jesucristo. Y muchas personas, hermanos, hoy en día siguen pensando que hay un Dios severo, un Dios distante, un Dios todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y desde Génesis hasta los profetas, hermanos, desde los profetas hasta los evangelios, desde los evangelios y todas las cartas de la Escritura, hasta el último libro profético de la Biblia, hermanos, encontramos a un Dios paciente, compasivo, perdonador, misericordioso, lleno de gracia y de verdad. El Nuevo Testamento no introduce a un nuevo Dios. Es el mismo Dios. El mismo. Pero en el Nuevo Testamento lo que pasa es que nos revela plenamente a ese mismo Dios que ya se había dado a conocer parcialmente. ¿Cómo se había dado a conocer antes? Parcialmente. Entonces la gracia no comenzó en Belén. La gracia comenzó en el jardín. ¿En dónde empezó la gracia? En el jardín. En el corazón eterno de Dios. Y Dios la ha dado a revelar. Por eso el texto de Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Los dioses alrededor de esta pregunta, hermanos, alrededor del contexto, alrededor de la historia, de lo que está pasando con Israel, todos los demás dioses que rodean la nación de Israel y Jerusalén, hermanos, son dioses paganos. Son dioses que llevaban a los recién nacidos y se los ponían en los brazos, donde estos brazos eran de bronce y por debajo había una caldera que estaba hirviendo y entonces el bronce se ardía a tal punto que ponían a los niños en las manos de estos dioses. Y entonces sacrificaban a los niños. ¿Se pueden imaginar qué maldad? Hoy estamos pasando lo mismo. Aunque ya no se menciona al dios Moloch, le van cambiando los nombres, pero estamos viviendo la misma temporada, hermanos. Por eso no hay ningún Dios que se compare con el nuestro. Todas las demás religiones y culturas te exigen cumplir con un estatus para tú poder alcanzar misericordia. Aquí más bien el Dios se bajó del trono, se hizo hombre y Él pagó el precio.
Y hay una palabra aquí bien hermosa, hermanos. Después de que hace la pregunta el profeta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo. Escuchen bien. Porque, aquí está el meollo del asunto. Porque se deleita en mi misericordia. Miqueas termina su profecía maravillado por el carácter de Dios, por la naturaleza de Dios, porque Dios está dando a revelar que Él se deleita en la misericordia. Le encanta la misericordia. No busca información, Miqueas. Él está expresando un asombro. ¿Qué Dios como tú? Él no le está preguntando quién eres, Dios. No, él está asombrado, expresando su alabanza que viene desde el corazón, diciendo, ¿qué Dios como tú? En todo el mundo existirá un Dios como el que yo he conocido. ¿Existirá un Dios como el que tú has conocido? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el Dios que tú has conocido? ¿El Dios de las Escrituras? ¿El verdadero y único y sabio Dios? ¿O el Dios de la cultura? De la Biblia. ¿O el Dios de tus padres? Porque nosotros debemos de conocer al Dios de las Escrituras. Y qué bonito es ver bajo el contexto de este versículo. Porque hoy en día, hermanos, es lo mismo. Hay dioses crueles, caprichosos, violentos, indiferentes. Pero nuestro Dios, el verdadero Dios, perdona, restaura, tiene compasión, se deleita en mostrar misericordia. El texto, hermanos, no está diciendo solamente que Dios tiene misericordia. El texto nos está revelando que Él se deleita. No tiene, porque ya la tiene. Ahora nos está revelando de que aparte de tener misericordia, aparte de que todos los días, al salir el sol, sus misericordias son nuevas, Él se deleita en hacerlas. ¿Alguna vez ustedes han llegado a pensar de que Dios se ha cansado de ustedes? En algún momento trágico, así duro de su vida, ustedes llegaron a pensar, yo creo que ya Dios se cansó conmigo. ¿Ah? Bueno, su misericordia sigue abierta para todo aquel que se arrepiente, porque Él se va a deleitar en hacer misericordia. Y hermanos, Dios no nos trata conforme a lo que merecemos. Eso es increíble. No nos trata conforme a lo que merecemos. Salmo 103:10. Miren, acompáñenme al Salmo 103:10. Es una verdad grande la que nos va a revelar el salmista aquí. Salmo 103:10 dice, bueno, lo leemos desde el 6 para que vayamos entendiéndole. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo es nuestro Dios? Y lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. David entiende una verdad fundamental. Si Dios actuara únicamente en justicia estricta, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí el día de hoy. Así de fácil. La gracia significa recibir lo que no merecemos. Y la misericordia significa no recibir lo que sí merecíamos. Y este versículo muestra ambas cosas. El pecado merece juicio. El pecado merece condenación. El pecado merece separación. El pecado merece castigo. Y el pecador también merece castigo.
Siempre me mete en problema cuando menciono esta frase, hermanos. Porque no está en la Biblia. Escrita, no está en la Biblia. Se las voy a decir. Y se las voy a decir quién la dijo. Yo no entiendo por qué la humanidad, la iglesia, la ha querido meter en la Biblia, pero no la dice la Biblia. Una cosa es que quiera dar a entender eso la Biblia en ciertos pasajes, que es muy diferente. Pero la Biblia no dice, o en qué versículo dice, hermanos, Dios ama al pecador y aborrece al... Dios, no, ¿cómo es? Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿En dónde lo dice en la Biblia? No está. Más fácil, googleenlo. Porque no van a ir a buscarlo, ¿no? En todos los versículos de la Biblia, ¿no? Cuando lo encuentran de ahorita, ¿no? No está. Mahatma Gandhi la dijo. Y el cristianismo la adoptó como una frase bíblica, hermanos. ¿Cuántas veces no escuchamos decir, como dice la Biblia? Y yo me retorcía, ¿no? No dice la Biblia. La Biblia dice que el Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Cómo está Dios contra el pecador? Airado. Airado. ¿Cuándo? Todos los días. Pero la ira de Dios no es como la nuestra. Tú te enojas y te descontrolas. ¿Sí o no? Nos descontrolamos, cometemos locura. Dios es santo. Dios es justo. Dios es perfecto. Si Él actuara, como dice aquí, conforme a su enojo, hermanos, ya nos hubiera destruido. Pero Él no actúa, hermanos. Él no ha hecho contra nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él nos ha castigado conforme a nuestros pecados. Entonces aquí aparece una pregunta enorme el día de hoy. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo no castigarnos conforme a nuestros pecados? Esa es la pregunta que surge de aquí. ¿Cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo no castigarnos conforme a nuestros pecados? El Antiguo Testamento deja la pregunta abierta, pero el Nuevo Testamento la va a responder, porque la respuesta es muy fácil. Muy fácil, yo sé que muchos la tienen aquí en la punta de la lengua. ¿Cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo no castigarnos conforme a nuestros pecados? Cristo. Cristo es la respuesta. En Cristo está la respuesta. Cuando vamos a la cruz, Jesús recibió lo que nosotros merecíamos recibir. El castigo de nuestros pecados cayó sobre Él. Cuando Él iba a bajar a las aguas, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Y Jesús le dice, dejemos que toda justicia se cumpla. Él estaba cumpliendo con la justicia de Dios. Él iba a cargar la ira de Dios. Él iba a cargar nuestros pecados. Él iba a cargar el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos recibir lo que Él merece. Y entonces nosotros poder tener acceso al trono de la gracia, gracias a Cristo. Pero hay algo hermoso aquí, hermanos, que es mi punto número 3. Dios llama al pecador a volver. Dios llama al pecador a volver. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino. Y después más adelante le dice, y vuélvase. ¿A quién? A Jehová, al Señor. ¿Por qué? Porque Él es amplio en perdonar. Y eso es lo hermoso de la gracia de Dios, que la gracia de Dios, hermanos, no solo nos perdona, también nos invita a ser parte de una familia.
Dios llama al impío, Dios llama al injusto, Dios llama al rebelde. La invitación divina, hermanos, nos está demostrando el corazón precioso de nuestro Dios, del Padre. Nos está mostrando el misterio que había estado oculto por siglos anteriores, hermanos. Hoy ese misterio está siendo revelado en la persona de Cristo. Y ahora nos está revelando que Él es amplio en perdonar. ¿Y qué implica que Dios es amplio en perdonar? Es abundante en perdonar. Es generoso en perdonar. Es ilimitado para perdonar. Nosotros ponemos límites, pero Dios no. Pero les voy a decir algo, hermanos. Un día esa gracia va a seguir existiendo solo para aquellos que lograron, por la gracia de Cristo, estar en la eternidad con Él. Si ustedes leen Apocalipsis, se van a dar cuenta cuántas veces Dios interviene, dando la oportunidad a la humanidad para que se arrepientan. Y los ángeles dice que anunciaban: arrepiéntanse porque viene la quinta plaga, arrepiéntanse porque el juicio de Dios ha llegado. Y la humanidad sigue, dice, igual. A veces hemos pensado, hay personas que creen de que han ido muy lejos, de que Dios ya no los puede perdonar, que han pecado demasiado. Pero Isaías declara algo hermoso: Él es amplio en perdonar. Él es abundantemente perdonador. No importa, hermanos, cuán profundo haya sido el pecado de nuestras vidas. La gracia de Dios es más, pero más profunda. Su amor es profundo. Número 4, Dios se revela como misericordioso y lleno de gracia. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es uno de los autorretratos más importantes de Dios en toda la Biblia, que se pasó de boca en boca, de generación a generación. Pero un día el pueblo de Israel dejó de transmitirle esto a sus hijos. Y los hijos crecieron sin escuchar la palabra del Señor. Y cuando entraron a la tierra prometida, se volvieron idólatras. Porque los padres no le enseñaron a los hijos estas palabras. El contexto es impactante, hermanos. Israel acaba de adorar al becerro. Aquí, en Éxodo, en esto que acabamos de leer, acaba de adorar al becerro. El pueblo había roto el pacto. Sin embargo, Dios se le revela a Moisés. Y cuando Dios describe quién es Él no comienza diciendo justiciero, airado,
enojado, destructor. Él inicia diciendo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Él es abundante en misericordia. La santidad de Dios es real, hermanos. Su justicia es perfecta, pero su corazón está lleno de gracia. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se encarnó, se hizo hombre. Juan nos revela, el Evangelio de Juan nos revela algo hermoso, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Y después dice, lleno de gracia y de verdad. Porque de Él hemos recibido todo, dice, gracia sobre gracia. Siempre he definido esa frase de gracia sobre gracia, hermanos. Si Él solo nos hubiera dado la primera parte, gracia, todos hubiéramos recibido el perdón de los pecados y hasta ahí. Pero el siguiente gracia, gracia sobre gracia, es no solo nos perdonó nuestros delitos, nos adoptó como sus hijos para formar una familia. Por eso nos vamos al punto número 5. Cristo es la manifestación plena de la gracia de Dios. No podíamos no aterrizar en Cristo, porque Cristo es la manifestación plena de la gracia de Dios. En Él vemos toda la gracia de Dios revelada. Todo lo que estos textos que hemos leído, Éxodo, Isaías, Miqueas y Salmos, y hermanos, y me faltaron muchísimos más. En serio. Pudiéramos hablar de esto muchos años. Hay muchos versículos que hablan de este tema de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero cada uno de estos versos que escogí para que hoy los pudiéramos leer y pudiéramos ver quién es nuestro Dios. Hermanos, Jesús mismo, en Él, en Cristo, se encuentra la plenitud de cada uno de estos anuncios que hemos leído en las Escrituras. Cristo es la plenitud de nuestro Dios, de la gracia de ese Dios. En Cristo vemos la misericordia del Éxodo. En Cristo vemos el perdón que leímos en Isaías. En Cristo encontramos la compasión que el profeta Miqueas está sintiendo y está exclamando y alabándolo. En Cristo encontramos la gracia que todos los salmos declaran y alaban. Es Cristo, hermanos, nuestra razón de ser. Porque en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, convergen cosas impresionantes: la justicia y la misericordia, la santidad y el amor, la verdad y la gracia. Y la cruz mismo está declarando: Dios sí toma en serio el pecado. Claro que sí. Cuando tú ves a Cristo crucificado en la cruz, cuando tú ves a Cristo golpeado y azotado, sangrando en el madero, tú estás viendo que Dios se toma en serio el pecado. Tú estás viendo que Dios se toma en serio el castigo del pecado. Dios no está jugando. Dios es un Dios santo. Él es fuego consumidor. Pero también ama profundamente al pecador arrepentido. También en la cruz vemos ese amor, esa gracia. Juan lo resume así: y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, hermanos, ese verbo que un día se encarnó. ¿Se pueden imaginar ustedes a este Jesucristo lleno de gracia y de verdad? ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, hermanos? ¿Qué nos llevamos a nuestras casas? ¿Qué te llevas tú a tu casa el día de hoy?
Yo quisiera compartirle 3 cosas para que nos las llevemos a nuestra casa, para que la platiquemos con la familia. Y si no tienen ese momento, ármenlo. Si a la hora que están comiendo, pueden comer, terminan de comer, se toman un cafecito y platiquen, mastiquen la palabra, como las vacas. Estamos rumiando la palabra, estamos tratando de digerirla. A veces no es fácil digerir la palabra. ¿Qué nos llevamos a nuestras casas? Número 1, adora a Dios por quien es Él. Adora a Dios por quien es Él. No adoramos solamente por lo que Él hace. Estuviéramos equivocados, aunque hay muchos que lo adoran por lo que Él hace. Pero lo adoramos por su carácter, lo adoramos porque es misericordioso, lo adoramos porque es paciente, lo adoramos porque es fiel, lo adoramos porque es lleno de gracia, lo adoramos porque es amor. Adora a Dios por quien es Él. Así como Miqueas, ¿qué Dios como tú? Número 2, corre hacia Él. No corras lejos de Él. Corre con Él. Corre con Él. Pero no te alejes. No huyas. Mantente firme. Tienes miedo, corre con Él. Aférrate a Él. El pecado hace que el hombre se esconda. Es la primera reacción. Miren los niños cuando cometen un error. ¿Por qué se esconden? Es nuestra naturaleza escondernos cuando hacemos un error. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? No huyas cuando cometas un error. No te escondas. La gracia hace que el hombre vuelva, hermanos. Dios sigue diciendo, vuélvanse a Él. Vuélvase al Señor el pecador. El impío, vuélvase a Jehová. Vuélvase al Señor. Regresa al Señor. Arrepiéntete al Señor. El apóstol Pablo en los Romanos les escribe, y no ven cómo sus bondades nos conducen al arrepentimiento. Es tiempo que salgamos del escondite y le demos la cara a Dios. Porque ya Dios te vio. Desde el primer momento en que fallaste, Dios te vio. ¿Por qué te escondes? La pregunta que le hace a Adán y a Eva, ¿dónde están? No es porque Dios no sabía dónde estaba, hermano. Él sabía dónde estaban. Pero el hombre no le pidió perdón. El hombre se echó la culpa y la mujer le echó la culpa. Todos se culparon. Dejemos de estar echando la culpa a alguien más por nuestros errores. Y número 3, vive mostrando la misma gracia. ¿Cómo vamos a vivir? Mostrando la misma gracia. La iglesia, hermanos, nosotros. Dile al que tienes a un lado, la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia, tú. Ahora tú, volteate otra vez con el que tienes a un lado y dile, tú has recibido misericordia. ¿Ya? Ok, ahora le vas a decir, refleja esa misericordia. Porque no podemos predicar a un Dios de gracia y vivir sin gracia hacia otros. No puedo yo estar predicando un Dios de misericordia y no ser misericordioso, especialmente y primeramente con mis hijos. Entonces, ¿dónde queda lo que predico? Yo no puedo proclamar a un Dios lleno de amor, lleno de gracia y misericordia, que aunque no le des patadas a la esposa, tus palabras son
como cuchillos en el corazón. Se los digo a los hombres. Lo mismo para las mujeres. Lo mismo para los hijos aquí presentes. Lo mismo para todos. No te estoy señalando. Estoy señalando el pecado. Estoy señalando el error. La Biblia entera, hermanos, cuenta una misma historia. No se trata de nosotros. No se trata de ti, de mí. La Biblia entera cuenta a un Dios santo que un día formó a una creación hermosa en un jardín. Formó a una humanidad preciosa, a imagen y semejanza de Él. Tenía comunión con esta creación. Tenía una relación increíble, íntima con esta creación. Pero esta creación fue contaminada. Se contaminó. Una creación donde no había vergüenza y la vergüenza inundó sus corazones. Una creación que vivía y era transparente y ahora se ocultaban, eran hipócritas. Una creación donde ¿quién le enseñó a Caín el pelearse, el tener envidia? Pobre Eva, la verdad. Pero encontramos el primer asesinato en las Escrituras. Un hermano matando a su hermano. La primer madre con un hijo asesino. Y así le podemos seguir en toda la historia bíblica. El hombre fallando una y otra y mil veces más. Pero vemos a un Dios que desde que falló en la humanidad, proclamó el Evangelio. Él fue la primer voz que declaró el Evangelio fue la misma voz de Dios. Y le dijo a Eva: de tu simiente saldrá uno. Será el herido, pero él aplastará a la serpiente. Eva se fue con esa promesa. Yo no sé, Eva, que en qué momento pensaría: Caín va a ser el que va a matar a la serpiente, pero se acaba de matar a Abel. Y Dios le ha dado otro hijo. El hijo de la promesa. Y Dios preserva, hermanos, la línea del Mesías de principio a fin hasta que se cumpla. De eso se trata la Escritura. Se trata de que veamos cómo Dios cumple su promesa y preservó su promesa en la línea del tiempo para que el Salvador hoy nos pudiera dar vida. Para que el Salvador hoy nos pudiera dar gracia. Para que tú y yo hoy pudiéramos acercarnos sin necesidad de un mediador. Podemos acercarnos gracias a Cristo. Miqueas lo admiró, David lo cantó, Isaías lo anunció, Moisés mismo lo escuchó. Y ahora en Cristo la gracia, hermanos, toma rostro. La misericordia
toma un camino entre los hombres. Y vemos el amor de Dios clavado en una cruz para salvarnos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Miqueas? ¿Qué Dios como tú? ¿Cuál es nuestra respuesta hoy como iglesia? Que hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios. Que hemos vivido el amor y la salvación del Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta? No lo hay. ¿Qué Dios como tú? No lo hay. No hay otro. Tú eres único. Y no hay otro. Jesucristo, hermanos, es el único y sabio Dios a quien adoramos. Señor, te damos gracias el día de hoy. Digno de gloria eres tú, Señor. ¿Quién como tú, que perdonas nuestras iniquidades? Que no nos has castigado conforme a nuestros pecados. ¿Quién como tú, Dios, que has roto la maldición? Que has roto las cadenas.